Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, damos continuidad a lo que trabajamos en el encuentro anterior. Ahí recordemos que estamos tratando de plantear en términos muy globales, muy generales y en el escaso tiempo que tenemos, un intento de caracterización del contexto actual o el espíritu de época. Y para esa caracterización y ese análisis hicimos una primera aproximación de tipo vivencial, recuerden ahí, a partir de, bueno, una lluvia de ideas o de palabras vinculadas al sentido común que parecen intentar caracterizar el momento actual que estamos viviendo. En una segunda aproximación, tratando de ir más allá de eso aparente, de los fenómenos, de lo que se manifiesta y que es de público conocimiento, que circula en imaginario social, colectivo y mediático, hicimos una segunda aproximación más de tipo teórica y decía yo, una aproximación muy acrítica, si se quiere, muy vinculada a la mirada que tienen sobre este proceso, sobre este contexto y sobre esta época las grandes corporaciones tecnológicas, eh, empresariales, muy vinculada a lo que se denomina el foro de Davos, y vimos ahí que esa mirada insiste en esto de que claramente estamos viviendo un cambio de época y un momento y un tiempo de mutaciones múltiples. Diferenciamos ahí por un lado mutaciones claramente tecnológicas, económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales, y también mutaciones en lo productivo, en la gobernanza, en la gobernabilidad o en la gubernamentalidad, ¿no? Y en esta tercera aproximación que ofrecemos de tipo conceptual, más eh, anclada en esta mirada crítica que plantea el seminario, la lectura que estuvimos haciendo del texto de Ramón Grossfogel y Marco Raúl Mejía, insistimos en la importancia de pensar también que lo que estamos viviendo es, por un lado, una experiencia eh, de crisis, de policrisis y también de mutación o transición, ¿no? Crisis, decíamos, de ese proyecto civilizatorio moderno, capitalista, colonial, occidental y patriarcal, ese modo de vida, y ahí la lectura de los capítulos 8 y 10 del texto de Ramón, permiten caracterizar, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de crisis de este proyecto civilizatorio, que en definitiva es un modo de producción y reproducción de la vida, ¿no? Ese modelo ideal, hegemónico, construido desde la modernidad en adelante, está claramente hoy discutido, debatido, puesto en jaque, ¿no? Y además de eso, y en esto vamos a avanzar en lo que sigue del encuentro de hoy, además de vivir una crisis de un proyecto civilizatorio, esto de los textos que leímos, esta tercera posición insiste en que estamos viviendo además una transición o una mutación de lo que se denominó el capitalismo industrial a un capitalismo, bueno, y ahí el gran debate financiarizado, eh, una cuarta revolución industrial o un capitalismo digital, un capitalismo terminal, un capitalismo de plataformas, un capitalismo cognitivo, un capitalismo de vigilancia. Fíjense que ahí fui mencionando algunos de los autores y autoras que intentan hacer este esfuerzo analítico de caracterizar el nuevo capitalismo que está configurándose, un capitalismo de datos, un capitalismo 4.0, y en otros casos incluso llegan a decir que estamos viviendo un postcapitalismo en el caso de Fisher, un neocolonialismo de datos, un neofeudalismo digital, una reconquista autoritaria, un transhumanismo, un poshumanismo espectral, un tecnofeudalismo, después algo de esto vamos a recuperar como parte de la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que a la hora de caracterizar esa transición, esa mutación, ese nuevo capitalismo emergente, hay un amplísimo debate, una variopinta de
intento de análisis, de caracterización, de descripción, lo cual habla de la dificultad, de la problematicidad también a la hora de caracterizar ese nuevo capitalismo que está configurándose. Y acá, fíjense, puse imágenes de estos textos. A quienes le interesan profundizar, por supuesto que estas son todas lecturas actuales, lecturas sugeridas para quienes le interesa profundizar específicamente. Y acá hago si bien en el encuentro presencial que tuvimos, el sincrónico, esto estuvo dialogado, pero bueno, sabemos que al ser un seminario intensivo, los tiempos para la lectura son más bien acotados, pero de todos modos vale el intento y la intención de dejarlos a modo de sugerencia este abanico de sugerencias para la lectura que un poco lo que intentan graficar es la problematicidad, la complejidad, la amplitud que adquiere este debate en el escenario actual, ¿no? Resumiendo, podemos decir que todos estos análisis aportan sin duda conceptos desde vigilancia, capitalismo de datos, etcétera, digital, etcétera, etcétera. Todos aportan conceptos, perspectivas diversas, aunque muchas veces parciales y en muchas ocasiones no van al meollo de la cuestión. Luego en la próxima unidad van a ver un poco a qué me refiero yo cuando no van al meollo de la cuestión, ¿no? Se quedan solamente en el aspecto o de la vigilancia, o del control, o de los datos, ¿no? Sin ir a los aspectos más medulares de este proceso que estamos asistiendo. Claramente es un debate terminológico que casi siempre está enclaustrado en el mundo académico, en cómo llamamos al momento actual, pero ahí la gran pregunta y el gran observación que yo hago es, si no sabemos cómo llamar a las cosas, es muy difícil entenderlas y mucho más trabajar para cambiarlas, ¿no? Lo que sí podemos en esto concluir que asistimos, sin duda, a un tiempo y una experiencia histórica de crisis, de policrisis, de este proyecto civilizatorio, y una transición o una mutación, ¿no? Que no sabemos bien cómo llamar esa transición, cómo llamar ese nuevo capitalismo emergente, cuyo rasgo central, acá no se ve, sin duda son la complejidad, la diversidad, la problematicidad, ¿no? Y acá, tomando a dos autores, uno es Víctor Turner, un antropólogo escocés, y otro es Álvaro García Linera, que es un intelectual y político boliviano, ha sido expresidente de Bolivia. Álvaro, tomando a Víctor Turner, insiste en que estamos viviendo un tiempo histórico y una experiencia liminal, ¿sí? El tiempo liminal es el tiempo aquel que esa certeza, esos horizontes predictivos y de certezas que daban orientación y sentido a nuestra vida, a las comunidades, a los sujetos, hoy están siendo revisados, ¿sí? Hoy están siendo cuestionados, hoy están siendo hackeados, por eso se habla de que vivimos un momento de posverdad, ¿no? La liminalidad justamente es ese concepto para dar cuenta de esos singulares momentos donde los sentidos se vacían, eso que daba sentido a las personas y a la sociedad, están siendo vaciados, están siendo discutidos, están siendo problematizados, están siendo hackeados. Por eso Álvaro insiste, tomando a Víctor Turner, que vivimos un tiempo histórico y una experiencia liminal. En ese tiempo histórico liminal, el riesgo que tenemos como comunidades, como civilización entre comillas, como sociedades, como pueblo, y también a nivel individual, y acá tomamos una cita de otro pensador italiano, Antonio Gramsci, que en otro escenario y en otro contexto decía, en este tiempo liminal, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Cuando Gramsci se refería ahí a los monstruos, claramente estaba hablando del fascismo italiano, ¿no? Entonces, digo yo, ante esta experiencia de mutación, de transición, este tiempo histórico
liminal que estamos viviendo. El gran riesgo es creer como humanidad, ¿sí? Como sociedad, como colectivo, que la salida son salidas cada vez más intolerantes, cada vez más autoritarias, ¿sí? Eh, Incluso neofascistas, ¿no? Rabiosas, eh, intolerantes. Y este fenómeno vemos que no solamente se acota a los escenarios nacionales, sino que incluso nos atraviesa al menos a distintas experiencias en las distintas sociedades que podríamos llamar occidentales, ¿no? En el mundo contemporáneo actual, ¿no? Este riesgo de, ante esta experiencia histórica tan dificultosa de transición, de mutación o tiempo liminal, creer que la salida es yéndonos a los extremos como alternativa superadora del tiempo presente. Bueno, y acá para profundizar este análisis le voy a dejar también dos lecturas. Por un lado, un capítulo del texto de Alejandro Galeano, que es un sociólogo argentino. El libro se llama La máquina ingobernable. Y lo rico del capítulo que les dejo de Alejandro es que él un poco piensa este momento actual desde la experiencia argentina, ¿sí? Entonces es un análisis, si bien él habla de un capitalismo 4.0, lo llama él, el capitalismo actual, pero hace un anclaje a la realidad argentina, ¿no? Hace, por un lado, todo un recorrido histórico y por otro lado, un anclaje al momento actual en el caso de la realidad argentina. Y por otro lado, les dejo, y ahí sí creo que está todo el texto, porque no lo quise cortar para que lo tengan como lectura recomendable o sugerida, el texto de Gianni Varoufakis, que es un economista greco-australiano, fue ministro de Economía en Grecia, que él insiste en que este capitalismo que estamos viviendo en realidad se está transformando en lo que él llama un tecnofeudalismo, ¿no? No al estilo del viejo feudalismo europeo, occidental, sino un feudalismo vinculado a las grandes corporaciones tecnológicas. Un texto muy interesante, muy discutido, muy citado actualmente. Y como lectura optativa, y esto también va a servir para la actividad que le voy a proponer a continuación, porque es un poco el análisis, decía yo, del discurso oficial o dominante de las grandes corporaciones tecnológicas, el texto de La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab, que es justamente el economista y empresario presidente del Foro Económico de Davos, que anualmente se reúne en Suiza, ¿no? Eso como lectura, los textos sugeridos, volviendo a decir que sabemos de los tiempos escasos que muchas veces se tiene, no obstante creemos que queda como un material que seguramente les va a servir también para el trabajo final y para otros seminarios, para incluso el trabajo final de la propia maestría, que cada uno puede seguramente ir pensándolo y armándolo a futuro. Les voy a dejar la actividad obligatoria número 2, que justamente va a tratar de profundizar, no porque seamos partidarios, sino porque es un poco el discurso oficial de Modé que circula. Entonces van a ver que les voy a dejar un documental, el documental que es una síntesis del libro La Cuarta Revolución Industrial, y lo que les voy a proponer ahí, desde una mirada crítica, un pensamiento problematizador, como recuerden ahí la clase introductoria a la materia, que analicen ese material sugerido a partir de estas preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los supuestos o las ideas de base, ¿no?, presentes en el documental? Segundo, ¿qué mundo se proyecta o se propone? Tercer pregunta, ¿cuáles son los argumentos que se utilizan? Y en cuarto lugar, bueno, reflexiones, aprendizajes que la actividad le dejó. Y como en el caso de la actividad anterior, la producción ustedes la tienen que subir en un documento PDF en el aula, en el lugar indicado y en el tiempo indicado como
fecha de entrega del trabajo. Bueno, muchas gracias entonces. Hasta acá el encuentro de hoy. Nos seguimos leyendo, encontrando, a disposición para cualquier consulta también a través de la mensajería interna. Bueno, nada más y muchas gracias.